Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Estoy contento, estoy bendecido de estar aquí. Hoy quiero tocar un tema que es bastante importante y que yo te pediría que pongas mucha atención. Habrá conceptos que diga que quizás sea la primera o la segunda vez que los escuchas, tercera, pero que son conceptos que debes de tener allí anotados. Entonces saca tu libreta, saca tu lápiz, saca tu dispositivo, clausura Face y todas esas cosas, TikTok y todo eso, nada más pon notes o notas, ¿no? Pon notas, nada más. Si es mucha la tentación, no lo saques, ahí déjalo ahí en tu bolsa, ¿vale? Pero aquí lo importante es que tú tengas ahí donde anotar, donde tomar notas de algunas cosas que seguramente vas a escuchar y no voy a profundizar muchísimo, pero que son importantes y espero que te hagan sentido. También allá los que están en Facebook, de verdad, busquen su cuaderno, a lo mejor están, no sé cómo estén, si estén sentados desayunando, bien puestos en la tele, no lo sé, no lo puedo ver, pero también toma una actitud de poder escuchar. Una de las cosas importantes e interesantes es que escuchemos la voz de Dios, ¿no? Y que entendamos que cuando no ponemos atención a la voz de Dios nos podemos estar perdiendo la salida o lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, o esas partes que son importantes y serán vitales en alguna de las situaciones que nosotros nos encontremos. A veces pensamos que las situaciones en nuestra vida llegan y a Dios se le salieron de control, pero no es así. Dios tiene el control y Dios sabe qué vamos a enfrentar y qué va a pasar en nuestras vidas. Y Dios prepara nuestros corazones y prepara todo para que estemos listos para enfrentarlos. Pero si nosotros estamos perdiendo el tiempo y, como vimos la semana pasada, no estamos viendo cómo está moviendo Dios en nuestras vidas, entonces muchas cosas no las tomamos, y a la hora que enfrentamos tenemos ahora sí que poner atención o tratar de recordar, y a veces pareciera, no lo haces, pero pareciera que ¿te acuerdas qué dijeron hace 15 días? Porque yo siento que dijeron algo que voy a necesitar ahorita, que me está yendo muy raro, ¿no? O me acuerdo que ¿por qué no puse atención? Algo dijeron de esto, ¿no? O fue en la serie, o dónde fue. Y ese tipo de cosas son cosas que a veces no tomamos en cuenta. Hemos oído mucho esa imagen del que le pide ayuda a Dios y llega y le manda un helicóptero y dice, no, Dios, ven tú, y le manda un barco, no, ven tú a salvarme, y le manda un salvavidas y dice, no, tú sálvame, y después se ahoga y le pregunta a Dios, ¿por qué no viniste? Pues si te mandé todo, pero es que yo estaba esperando que tú vinieras, ¿no? Y hay varias versiones de eso, no es el punto ahorita de tenerme en eso. Entonces tú escoge la versión que quieras de esa ilustración. El punto es que Dios siempre nos habilita y nos capacita para estar listos para lo que viene, ¿sí o no? Entonces, y por eso nos ha llamado y nos ha exigido. Y algunos dirían, qué privilegio estar ahí enfrente, qué padre, todos están felices estando ahí enfrente. No, hay ocasiones en que, como, ¿quién es el Jeremías? ¿No? Es el que dice, ya me quiero ir, ya no quiero más, ya, ahí muere, ya, no quiero, ya. O sea, no entiende la gente. Les digo y hacen lo contrario. Y digo esto y pasa otra cosa. Y hago esto y sucede esto. Y luego me falta esto y me falta esto. Y por estar atendiendo esto, descuido esta parte. Y a veces uno se pone como quejumbroso, ¿me explico? Pero hay algo bien interesante en la vida de Jeremías, y es algo que a veces pasa y debería de estar pasando en nosotros cuando nos llama a servir en algo. Dice que hay como un fuego dentro, que hay algo que quema dentro, que hay algo que quema sus huesos, que hay algo que lo prende, y dice, quería controlarlo pero no puedo. Les estoy parafraseando, ¿me explico? ¿A qué voy, hermanos? Que de verdad es muy importante estar bien atento y bien conectado. Y bueno, ya no le voy a dar más vuelta a esto, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. El tema de hoy se llama Haciendo la vida sencilla. ¿Cómo se llama?
Amén, ¿no? Sí, a veces la hacemos complicada. A veces nos gusta hacer la vida ¿cómo? Complicada. Y Dios no quiere que vivamos una vida complicada. Tampoco quiere que vivamos una vida simple, porque algunos la viven no sencilla, sino simple. Y al final, vivir una vida simplista o simple se vuelve complicado. ¿Me explico? Porque hay que comer, porque hay que cuidar hijos, porque los hijos te abandonan cuando vives una vida muy simple. ¿Me explico? Pero lo que se trata esta mañana es ver cómo hacemos una vida sencilla. Pongan atención, por favor. Al ser una comunidad llamada a ser iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Eclesia, ¿me explico? Eclesia Kairos. Es decir, al ser una comunidad llamada a ser iglesia y misionera, se vuelve vital dos conceptos. Perdón, llamar a ser iglesia, se vuelve vital dos conceptos: el evangelio y el reino. La primera pregunta que yo haría es, ¿realmente para nosotros es vital el evangelio y el reino? Sí, por nuestro ADN. Somos una iglesia que se llama eclesia, que tiene que ver con asamblea, con comunidad, ¿ok? Y también somos misioneros, una iglesia misionera. Si no lo sabías, y te lo pongo al costo, estamos llamados a llegar a países árabes, y ya hemos tocado África. Y estamos tocando bastantes cosas con algunos misioneros de Canadá, de Estados Unidos, y estamos empezando a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo lo que Dios está demandando de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Como somos llamados a ser una iglesia y ser misioneros, hay dos aspectos que son sumamente importantes. Primero es evangelio y reino. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es ir y llevar a la gente solamente a salvación y decirle, repite esta oración conmigo. Eso no es evangelizar únicamente. El evangelio, según el Pacto de Lausana, que esta es una reunión que se dio hace algunos años y donde se da uno de los eventos más importantes a nivel ministerial para definir el evangelismo, nos dice que el evangelio es proclamar la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. Proclamar la muerte y resurrección de Cristo como una realidad histórica, no como una situación que pasó o que no pasó, o una opción o algo que pudo haber ocurrido. La muerte y resurrección de Cristo son una realidad histórica que nos afecta en nuestro presente, o nos debería de estar afectando. Es algo que desde el Antiguo Testamento estaba anunciado por los profetas. Es decir, el evangelio no surgió con Cristo. El evangelio viene ¿desde qué? Desde Génesis. El evangelio eran esas buenas noticias que vendrían desde el nacimiento de la tierra, desde que el hombre es creado. Y es algo que se necesitaba porque el hombre necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación, y la tierra necesitaba ser salva y ser libre ¿de qué? De todas las consecuencias que el pecado iba a generar. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ofrece el perdón de pecados y el don liberador del Espíritu Santo. Una de las cosas que el evangelio hace es que ofrece el perdón de pecados. La muerte y resurrección de Cristo nos dan libertad ¿de qué? Del pecado. El pecado es lo peor que puede pasar en nuestra vida, y no porque hoy pequé, sino porque el pecado trae consecuencias que nosotros estamos palpando, como una pandemia, como violaciones, como muchas cosas que pasan alrededor de nuestras vidas, tragedias, enfermedades. Eso es una consecuencia del pecado, y una de las consecuencias más graves es que nos aleja de Dios y nos hace estar en contra de Dios y sin conexión con Dios, ¿ok? Y da un don liberador del Espíritu. Ese don liberador del Espíritu es esa conexión con el Espíritu Santo, de tal manera que los dones, la gracia, el poder y esa situación y esa relación y conexión con Dios a través del Espíritu nos hace alcanzar un lugar importante dentro del reino, pero sobre todo nos ayuda a edificar el reino en esta tierra. ¿Me vas siguiendo? Luego entonces nos demanda el arrepentimiento y fe de nuestra parte. ¿Qué es esto? Que el evangelio no es sencillo, exige un discipulado, exige tomar tu cruz y seguir. ¿Qué es tomar la cruz? Exige morir a ti y obedecer al Señor. ¿Ok? Exige dejar de ser tú para que Él sea ¿en quién? En ti.
para que entonces puedas experimentar el shalom o la paz de Dios y las cosas sean como Dios quiere que sean en tu vida, en tu familia, en tu trabajo o donde tú estés. ¿Me siguieron? Ok, saquen una hoja para el examen. No es cierto. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Lo puedes después seguir en YouTube y decir, a ver qué tanto rollo dijo como 6 conceptos. Lo que quería mostrarte ahorita no es que tengas de memoria evangelio, sino que veas que la dimensión del evangelio va más allá de decir Cristo te ama y repite esta oración conmigo, porque es un evangelio integral que te afecta y cambia tu vida y transforma la vida de los que te rodean. ¿Ok? Cuando se les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa, no se refiere a que todos ya están en el cielo solamente, sino se refiere a que tu casa va a cambiar de una dimensión natural a una dimensión sobrenatural y espiritual. ¿Ok? Y entonces tu casa jamás va a volver a ser igual. Pero tienes que abrazar el evangelio. Reino, que es otro de los aspectos que es importante como iglesia entender, lo vamos a definir un poco más adelante en nuestro pasaje de estudio. Nuestro pasaje de estudio se mueve en medio de una ola de imperios codiciosos. Este pasaje que vamos a ver está inmerso en que la gente que está viviendo estas palabras está en medio de imperios codiciosos que buscan lo suyo. Hay 2 imperios, una cultura griega de fondo con un gobierno romano que busca establecer en las colonias conquistadas su fidelidad a la cultura del momento. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que hay 2 imperios o 2 ideologías o 2 culturas que quieren exprimir, que quieren oprimir y que quieren guiar a las personas a pensar como se debe de pensar en el imperio romano. ¿Ok? A través de la adopción de un entendimiento y una sabiduría helenística o una sabiduría griega. ¿Qué quiere decir esto? Que no es sencillo vivir lo que vamos a vivir, pero no es imposible. ¿Me explico? Lo que vamos a escuchar no es sencillo vivirlo porque hay una cultura que te está diciendo no, como se los dijo a ellos. Y una cultura que te está diciendo no es importante. Pero se puede porque Dios es el Dios de los imposibles, ¿me explico? Y porque nosotros tenemos la mente de Dios y la mente de Cristo, porque Dios ha puesto su mente y su corazón en nuestras vidas para que podamos entender qué es lo mejor, no solo lo bueno. ¿Ok? ¿Voy bien? La pregunta que surge de la gente cristiana es: ¿cómo ser fieles y vivir la fe en medio de una presión social, económica y cultica? ¿Por qué cultica? ¿Por qué no digo religiosa? Porque cuando veamos este pasaje no existía la religión como hoy la conocemos en ese momento histórico. Solamente se conocía lo cultico, lo culto. Es decir, todo ese tipo de artes que se hacían para tener una conexión con Júpiter, con Zeus y con todos esos dioses, con Pan y muchos dioses, ¿ok? Entonces, la gran pregunta que surgía en ese momento de la gente es: ¿cómo vivo bajo esta presión social y económica sobre estos cultos? Y esto no es ajeno a nosotros. Hoy vivimos en una presión cultural que va en contra de todo principio que Dios quiere establecer en nuestras vidas y a veces en contra de lo correcto para nosotros. Nos quiere destruir, oprimir. Y no estoy diciendo huyan del mundo. Lo que te estoy diciendo es: tenemos que aprender a discernir a dónde nos lleva todo lo que nos rodea y establecer el camino correcto para ir y dirigir las cosas hacia lo óptimo, hacia lo que realmente nos conviene. ¿Me explico? No es volverte un antisocial, no es volverte un religioso, es ser entendido de los tiempos. ¿Ok? La vida no es sencilla, pero hay que aprender a aplicar tres sencillos consejos que la palabra nos invita a adoptar. ¿Por qué? Porque como vimos el título, haciendo la vida sencilla. Realmente, si yo te pregunto, ¿es sencilla tu vida, Iván? No me contestes. ¿Es sencilla tu vida, Jess? Y menos en exámenes, ¿verdad? Y menos cuando tienes un jefe enojón, una jefa enojona. ¿Es sencilla tu vida, Iván? ¿Es sencilla tu vida?
¿Es sencilla tu vida? Y tú dices, no, no es sencilla, ¿no? Ok, claro que sabe que la vida no es sencilla, pero el punto es que oigamos estos consejos para hacerla menos complicada, ¿me explico? Y para transformarla en algo sencillo, porque nosotros nos metemos en un verdadero problema mentalmente, la verdad. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. No está Abel, pero hoy no pudo estar. Saludos, Abel, a Querétaro, Dios te bendiga. Pero el mundo no va a hacer la vida sencilla para ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que genera ingresos es generarte una necesidad. Si yo te genero una necesidad, yo genero un negocio. Si yo genero un negocio, yo genero ingresos. Y mientras más necesidad tengas, más me compras. ¿Ok? Y eso es una cultura capitalista, de la cual no vamos a salir. ¿Sí me explico? Mientras más complicada sea tu vida, más dinero cae en la bolsa de algunos. ¿O no crees eso? Si yo te vendo un tornillo de plástico y tú pones tornillos de plástico, seguramente en un año lo que pusiste con tornillos de plástico se va a caer, ¿verdad? Y se va a hacer un caos. Y ya no solamente se cayó lo que pusiste con esos tornillos, destruyó lo que estaba alrededor de esos tornillos. Y ahora vas a tener que comprar otros tornillos de plástico y otra cosa que se destruyó. Suena muy maquiavélico. Pero no te lo voy a responder. ¿Tú crees que realmente puede pasar algo así a tu alrededor? ¿Crees que realmente algunas necesidades no existían, pero hoy ya están en tu vida? ¿Y crees que estás atendiendo más esas necesidades que lo que Dios ha estado hablando a tu vida? Y que a veces vivimos dependientes de esas necesidades. Esa es una de las situaciones por qué a veces la vida es compleja. Porque nosotros permitimos que nuestra vida sea más compleja. Y no soy socialista, para que no te espantes. No soy socialista ni estoy pensando que nos volvamos cubanos, ¿no? Y que tengamos el régimen. No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que estar apercibidos. ¿Me explico? Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34 es nuestro pasaje de estudio. Por favor, vamos a abrirlo en la Nueva Versión Internacional y vamos a darle lectura juntamente. Aquí enfrente, creo. Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está ahí atrás? Ya. Ok. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así nos vamos, ¿vale? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cada día tiene ya sus problemas. Ok. Primer consejo. Pon atención. El primer consejo es ese. Pon atención a la realidad de la gente sin Dios. Pon atención cómo viven las personas que no tienen temor de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. A ver, primera cosa, esas necesidades son necesidades de sobrevivencia, anhelos, deseos o lujos. De supervivencia, ¿me explico? Son necesidades. Comer, pues si no comes, ¿qué pasa?
te mueres. Si no bebes, ¿qué pasa? Y si tú estás en el desierto y hace frío y no te vistes, ¿qué pasa? E igual si hace mucho calor y no te vistes, también te quemas y te mueres, ¿no? Entonces no son cosas de lujo. Lo que está diciendo, no se preocupen por las necesidades de supervivencia, o sea, las vitales. Ni siquiera está hablando del carro, de la tele, de viaje, nada de eso. Dice, porque los paganos, es decir, las personas que no conocen a Dios, andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es decir, lo primero que la palabra nos dice es, ¿estás angustiado, preocupado y afanado? No contestes. Y seguro cuando dijiste, sí, sonó, ¿no? Así cuando tú estás participando en un concurso y dices, ¿estás afanado, angustiado? Y tú le pones sí, y te dice, error. Ok, ¿por qué? Porque se supone que no debemos, ¿me explico? ¿Por qué las personas que no conocen a Dios están afanadas y angustiadas? Porque su accionar es con base en esa preocupación, ¿me explico? Su forma de vivir y toda su vida gira en forma a la preocupación que tienen. Entonces es cuando surgen esas fealdades o esas cosas feas que tiene aquí adentro el ser humano y que se notan cuando existe esa preocupación: el narcisismo, el desgaste, la avaricia, la búsqueda de poder, el egoísmo y el estatus. Y de ahí pueden derivar una gama de cosas como asesinatos, mentiras, traiciones, hipocresía. ¿Por qué? Porque como estás afanado, te voy a poner una ilustración muy fuerte que me quedó muy grabada cuando fui al Museo de la Tortura. Por eso que digo que es muy fuerte. Cuando fui al Museo de la Tortura de la Inquisición, había algo muy sencillo pero muy maquiavélico. Y era ponerle a una persona, lo que hacían es que metían una rata aquí en un balde, se lo pegaban aquí y entonces empezaban a calentar esta vasija y en una jaula. Y entonces la rata empezaba a sentir calor y empezaba a sentir una angustia por sobrevivir. Y ya está, ahí le voy a dejar. Cuando estás bien clavado mentalmente en sobrevivir y todo gira alrededor de eso, empiezas a hacer locuras. Y lo único que haces es lo que te venga. ¿Me explico? Porque hay desesperación. Y así como ese animal, que nosotros no somos nada como ese animal, actuamos por instinto. Y perdemos la empatía, perdemos el amor, perdemos el entendimiento de quiénes somos. ¿Sí me seguiste? Y algo que la palabra dice es: hermano, hermana, amigo, amiga, Dios sabe que tú tienes necesidad. Y por eso no puedes pensar como la gente sin Dios. ¿Me explico? ¿Cómo estás? Y hay 5 personas bien herejes alrededor de ti. Y estás igual que ellas, y dices, muy mal. Algo tiene que cambiar en ti. ¿Me explico?
si tuviéramos un medidor de angustias, imagínate que existiera un medidor de angustias. Trae el medidor de angustias. A ver, ¿quién quiere pasar primero, no? Es como el sombrero del Harry Potter donde escoge la casa que te toca, ¿no? Ahorita te lo ponemos y vemos tu angustia, ¿no? Vamos a ver quién está más angustiado esta mañana. ¿Sí me seguiste? Tenemos que poner atención a la realidad de la gente sin Dios y entender que no estamos en esa dimensión y pedirle al Espíritu que nos saque de esa dimensión y decirle: Espíritu, yo soy salvo, yo soy hijo. ¿Te acuerdas que te hablé del Evangelio? Yo he entendido el Evangelio, no puedo vivir en esta dimensión de angustia. No puedo vivir en esta dimensión de presión, de dolor, de preocupación. No puedo. Es contra mi naturaleza de hijo de Dios. ¿Sí me explico? Es más, cada que vivo en esa angustia, estoy gritándole al cielo que Dios no existe. Y que Dios no me ve. Y algunos dicen: es que Dios no me ve. No, tú sientes que Dios no te ve. Tú piensas que Dios no te ve. Pero estás aquí sentado porque Dios te vio, ¿o no? Y hay millones de personas que dan testimonio que Dios los vio y les cambió la vida. Si no me crees, ve a nuestra página web comercial. Ve a nuestra página web que te podemos compartir, Iglesia Kairos, y lees testimonio, ¿ok? Y ahorita al rato les voy a subir otro más para que vean que se llama mi red de seguridad. Y lee eso, y lee la reflexión, y ve las prédicas, y entonces vas a entender: sí es cierto. Pero ve el testimonio que viene ahí. No te lo voy a platicar, para que lo leas, si es que no lo has leído, ¿ok? Y entonces dices: si Dios no existe, ¿vale? El segundo consejo, ¿vamos bien? Me voy más rápido. El segundo consejo es: prioriza el reino de Dios y su justicia. El versículo 33a dice: más bien, es decir, deja de estar afanado, cámbialo, cambia tu afán. ¿Por qué? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes? Dentro de la administración, dentro de la planeación, dentro de todo, hay una matriz que se llama matriz de Eisenhower. ¿Has oído de ella? La matriz de Eisenhower, lo que el éxito de eso y que ha dado un impacto es simplemente priorizar las cosas. ¿Me explico? Tú dices, le pones, a ver, lavar los trastes. Importancia para tu madre, A. Importancia para el hijo, Z. ¿No? Ok. Urgencia para tu madre, 1. Para ti, hace 5 minutos, menos 100. Tu madre llegando a la casa y viendo los trastes. Prioridad para ti, Z. ¿Ok? Urgencia, 1+. No te van a dejar ir a la fiesta. ¿Ok? Tienes que hacer un examen. Prioridad para ti, A. Prioridad para tu madre, Z. Urgencia para ti, 1. Urgencia para tu mamá, menos 100. ¿Ya me entendiste la matriz Eisenhower? A la gente de negocios y a las personas que administran su vida les encanta porque le dan prioridad a las cosas y dicen: a ver, tengo que hacer la A1, tengo que hacer A4. Es decir, es importante pero no es tan urgente, de una vez lo atiendo. Lo ideal es que tengas puros 8,
¿no? No unos, porque cuando es a uno, es hazlo ahorita porque ya no tienes tiempo, ¿me explico? Ahora, si tienes de uno, esto ni era importante, pero ahora lo tienes que atender porque si no te van a correr, ¿me explico? Espero que me hayan entendido la matriz de Eisenhower, pero si no, pueden googlearlo y aprendan de esa matriz. Es decir, para Dios no es ajeno la prioridad, ni tampoco Eisenhower hizo wow, ni tampoco es que los grandes gurús de planeación hayan encontrado el hilo negro, sino simplemente encontraron que priorizar las cosas correctamente te da una vida sencilla y una vida óptima, ¿ok? Ahora escucha, buscad, no dice va a llegar, dice va a llegar. Espérate a que llegue el reino y te hey, ya, despierta, hey Ana, ya llegué, ya llegó el reino, despierta. No, ¿qué dice? Buscad. Es un imperativo, es algo que te está diciendo, genéralo, sé proactivo, dale peso, ponlo como prioridad a uno. Lo que tienes que hacer sobre la angustia es buscar ¿qué? El reino. ¿Qué es el reino? Ahí es donde decimos, pues ¿qué es el reino? ¿No? De Dios y su justicia. Y todos dicen ir a la iglesia. No, sí, ven a la iglesia, pero eso no es, ¿me explico? No es eso. El reino es un nuevo orden de cosas bajo el control y soberanía de Dios. Es ser ciudadano y embajador de un nuevo reino que exige sometimiento y obediencia a Cristo. Implica morir a ti. ¿Qué es esto? Es entender que el Señor es Rey. Y que Él gobierna. Y que Él manda. Y que Él exige algo de ti. Y que caminar correctamente en el reino exige escuchar cómo se vive en el reino. ¿Me explico? Es entender que eres embajador de un reino que necesita ser establecido en un mundo que odia ese reino. ¿Ok? ¿Tú has visto los carros de los embajadores paseando? ¿Qué llevan? La bandera de su país, ¿no? ¿Y cómo están los carros? Es un Volkswagen modelo 78 que suena y cascabelea. No, ¿verdad? ¿Es una limusina o es un carrísimo de última generación con una camioneta adelante y otra atrás que va con unas ¿cómo se llama? Luces? Y que te quítate porque te aviento, mi güey. O sea, hace poco me tocó en el periférico y llevaba uno de esos y de repente nada más viste cuando te sacó la mano el cuate y casi te enseña la pistola aquí y te dice, o sea, quítate porque va a pasar el embajador. ¿Me explico? Y si tú dices, no, es mi carril, yo lo guardo, no hagas esa locura. No hagas esa locura. ¿Por qué? Porque está representando a quién? Un país. Y es alguien que es digno. ¿Me explico? ¿Por qué no puedes creer que vas en una limusina? ¿Por qué no puedes creer que vas y estableciendo con dignidad el reino de Dios en la tierra? ¿Por qué es más digno donde tú estás que de donde tú vienes? Y lo que tú eres. ¿Sí me explico el cambio de mentalidad? Si entendemos ese cambio de mentalidad, no es que exijamos una teocracia de gobierno, es que establezcamos la cultura del reino en donde estamos. Prioriza el reino y su justicia. Cuando escriben este pasaje, César era el Señor y todo giraba en torno a él. Una de las cosas que les voló la cabeza es que Cristo se proclamara Señor. Y lo más tremendo es que te acuerdas cuando crucificaron a Cristo, ¿qué puso Poncio? El rey
de los judíos. Como no queriendo, lo reconoció como rey. Y rey solo había uno en las colonias, César. Qué tremendo, ¿no? Y pues total, está en una cruz. No sabían que estaban mandando una señal al reino espiritual, proclamando que Cristo es rey y que la victoria se consumaba en la cruz, y de esa victoria vivimos nosotros. Amén. ¿Cómo es la mente de Dios? ¿Me explico? Es un reino que viene a través de la muerte, no de un rey político y militar como se esperaba. Por eso los judíos no creen y siguen ahí en el muro de las lamentaciones. Pero es un reino que viene a través de la muerte del Señor. ¿Me explico? Es un reino que viene a través de la muerte, que no era político, que no era militar, porque un reino militar se acaba, pero un reino desde la cruz, desde la eternidad, permanece para siempre. ¿Me explico? Ya no hay imperio romano, ya no hay imperio griego, ya no hay imperio sirio, pero hay reino de Dios para siempre. Hoy ni Italia ni Grecia son potencias mundiales, pero Cristo es Señor. ¿Sí me sigues? Mateo, que es donde está este pasaje, muestra la agenda del reino, y por supuesto es contracultural, pero penetrante, transformador y disruptivo. Eso te suena como filosofía de este tiempo, ¿verdad? Y es cierto, porque penetra, transforma y rompe, hace un cambio. Eso es lo que el Evangelio de Mateo genera para el entendimiento del reino, y hoy es lo que Dios quiere generar en nosotros. Nosotros tenemos que priorizar el reino y su justicia y buscarlo vehementemente para que nuestra vida cambie y dejar de preocuparnos por lo que se preocupan los que no tienen conocimiento de Dios. No para humillarlos, sino para enseñarles que hay una vida mejor dependiente del Rey. Y que hay algo que el mundo ha perdido de vista: esperanza. No se puede separar jamás el reino de la cruz. Los egoístas jamás experimentarán el reino en su plenitud. El reino implica cederte al rey. Pero estar bajo el gobierno de un rey tan poderoso, tan amoroso, tan pleno, tan amigo, tan padre, tan paternalista, nos hace estar en las mejores manos. Y trabajar en la mejor empresa y vivir en la mejor casa. La justicia es cómo deben ser las cosas, y Cristo es nuestra justicia. Cristo vino a establecer cómo se deben de hacer las cosas. La justicia es la que te mete en el reino. La justicia es la que dice: tú no eras, pero hoy eres. Tú no eras de mi pueblo escogido, pero hoy eres mi pueblo escogido, mi especial tesoro, mi nación santa. No eras, pero hoy eres. ¿Sí me explico? No te correspondía, pero ahora estás dentro de. Nos ha colocado en el estado de posibilidad para vencer y no ser vencido. Eso es lo que la justicia hace. Penetra en medio de nuestras vidas a través de la obra de Cristo, a través del entendimiento de la gracia y de lo que Él hizo, para ser incluidos en una dimensión que nunca va a ser vencida, en una realidad que cambia constantemente y que busca cómo ser mejor y no solamente cómo ser bueno. ¿Me explico? Es desde priorizar el reino de Dios y su justicia que nuestra vida va a ser más sencilla. Preocúpate por lo importante si te quieres preocupar por algo. Y lo importante es el reino de Dios. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy para Él? ¿Y cómo camino con Él?
¿cuál es la nación en donde Dios ha decidido hacerme su embajador? ¿En dónde soy embajador? Si ya sé que estoy en un lugar es porque soy un embajador del reino. Haz que las cosas pasen y cambien. ¿Dónde estás? Que se sienta que el Rey está fluyendo a través de tu vida. Sin ponerte una playera de Cristo te ama. No tengo nada con lo de las playeras para que no me odien mis hermanos que las hacen. Sin poner un sticker, Dios es amor. Sin gritarle a medio mundo ni poner alabanzas en tu oficina para que todo el mundo sepa que eres cristiano. Sea auténtico en lo que crees y la gente va a anhelar lo que tienes. Porque ¿sabes algo? El mundo ha generado una necesidad enorme en las personas. Y tú tienes la respuesta a esa necesidad. Muéstrale dónde está la respuesta que está buscando. Amén. Y finalmente el tercer consejo es: confía en su promesa. ¿Vamos bien? Confía en su promesa. Es decir, dice el versículo 33b y 34: y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las de supervivencia. ¿Sabes cuáles son las cosas más difíciles de tener? Las de supervivencia. Si tienes las de supervivencia, Dios te puede dar las otras, ¿me explico? Sin ningún problema. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Él es quien añade, nada está en nosotros. ¿Te ha pasado que simplemente las cosas llegan? A ver, ¿a quién simplemente le han llegado las cosas? Y no te quedas con cara de que, ¿eh? Y luego aparte, los que no se quieren dicen, empiezan a llorar y dicen, me lo merezco. Dáselo a la hermana Queta. ¿Realmente me lo merezco? ¿Yo? Y algunos que yo no sé por qué. ¿Quién les enseñó eso en la religión? Yo, llaga podrida, gusano, escoria, reprendida. Y empiezas, Dios mío, no te sabes ni un salmo, pero te sabes esas palabras que, llaga podrida, sí, te sabes exactamente todo lo malo que puede ser, ¿no? Y hasta te lo sabes en español de España, ¿no? Vosotros sois llaga podrida. Yo, venga, ¿sí o no? Y dices, no puede ser, ¿es en serio? ¿No puedes aceptar lo que Dios está dando a tu vida? ¿No puedes abrazarlo y decir gracias, Dios? Tienes que decir, a ver, aguanta, ¿si es para mí? O sea, ¿sí? Oye, estás firmando el contrato y todavía estás dudando si es el contrato para ti, ¿no? Sí, te salvó a ti, te sanó a ti, te escogió a ti, te llamó a ti. ¿Sí me explico? Escúchame, seguramente habrá luchas adelante, no porque yo lo diga. La palabra dice, pero no te anticipes, ni siquiera las conoces. Estás preparándote para las 355,000 posibilidades que te afecten. No sabes si va a ser COVID, si va a ser un hueso roto, si va a ser que tu suegra te va a golpear, si no sabes si tu esposa te dejó, si tu novia ya no te quiere, si el novio ya no te quiere, si vas a reprobar una materia, no sabes. Pero tú te estás preparando. Tienes un plan de contingencia. De la A a la Z,
más todos los números que le sigan, porque la Z no es suficiente. Y miren que soy de riesgos, o sea, estudié riesgos y trabajé en riesgos. Me preocupo por los riesgos, pero a veces somos más paranoicos que los que cuidamos los números. ¿Por qué, hermanos? Cuando sea el momento, seguro que encontrarás los recursos y ayuda. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Pon atención, porque los recursos y la ayuda te está llegando. Ya te llegó. Lo que te va a pasar ya te avisaron hace un año y ya te prepararon para pasártela bien. No te digo que voy a estar bien feliz porque estoy sufriendo. No, pero no te vas a caer. Tu carácter va a crecer. Tu fuerza va a ser testimonio. Tu vida va a ser testimonio a otros y otros van a crecer porque tú estás listo. ¿Me explico? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo no sabía que existía una diferencia entre un neurólogo clínico y un neurólogo cirujano. Para mí todos eran neurólogos, es más, no sabía ni que era un neurólogo, ¿no? Tampoco sabía que existía un diplomado en una escuela que se llama ITAN de finanzas corporativas. Pero tampoco sabía que serviría al lado de la fraternidad los unos a los otros. No lo sabía. Y no lo podría haber sabido. Pero cada una de estas tres cosas llegaron y estuve listo para escucharlas. Y Dios abrió las cosas para poder diferenciar entre un clínico y un neurocirujano. Y gracias a otra persona que me dijo, por la fraternidad que llegó, la vida de mi esposa fue atendida y entraron rápidamente y las cosas cambiaron. ¿Me explico? No tenía idea que era un neurólogo, ni siquiera sabía que lo iba a necesitar. Yo estaba preocupado por los oncólogos, pero no era oncólogo, ¿ok? Y tampoco sabía que existía esa cosa, pero ya la terminé. ¿Qué hay en tu vida? Te lo puse como ejemplo personal. ¿Qué hay en tu vida que no sabías, pero ya sabes porque Él sí sabía y te ama? Apláudele a Dios, hombre. Yo sé que, dile, gracias Dios, dile, sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme. Escúchame, la vida se vive un día a la vez. Creo que hasta hay una canción, que esa no me la sé, pero la vida se vive un día, ¿cuánto? Un día a la vez. Por eso algunos no conectan con Dios y ni la iglesia, porque viven en el futuro. Ya están sentados en la barbacoa y dice, este pelado ¿a qué hora se va a carallar? Porque ya nada más voy a alcanzar granos en el consomé. No son granos, ¿cómo se llama? Garbanzos en el consomé. Y aparte vas a ver agua, ¿no? Y pancita, pues ni hablar, porque pancita ya no va a haber, ¿no? Bueno, yo conozco un lugar de pancita donde sí están todo el día, por si alguien quiere saber, se acerca conmigo y le digo, ¿no? Para que no se pongan tristes porque no fueron a la pancita temprano, ¿no? Hermanos, este momento, hoy es el día de celebrar a Cristo. Hoy es el día de celebrar ¿a quién? No a ti, ¿a quién? Y entonces cuando vives un día a la vez, entonces ¿qué haces? Lo que se hace el día de celebrar a Cristo. Y te esperas a que Dios arregle el resto. El domingo es del Señor y si no te da para eso, pídele que te dé porque están fuera tus prioridades. ¿Me explico? Y te puse el domingo porque esto es iglesia y porque sirve de que te digo ven, ¿no? Pero en todo es así.
Si estás en el trabajo, hermano, estás en el trabajo. Si estás en la escuela, ¿en dónde estás? En la escuela. Y se vive la realidad. No vivas en el extraordinario cuando todavía es el segundo día de clases. Santo Dios, ¿qué va a pasar cuando haga el extraordinario? No te pases. Es septiembre. Tienes 15 días en la escuela. Apenas se presentó el maestro y la maestra y tú ya reprobaste. Ya estás diciendo, oye papá, págame el curso. ¿El curso de qué? Sí, el curso porque voy a reprobar, yo lo sé, me lo dijo el Espíritu. Y digo, gloria a Dios, tráeme este brother, tráeme ese chavo porque ese sabe todo, mi buen. ¿No? O sea, tráemelo. Venga. ¿Por qué vivimos en el futuro? ¿Por qué vivimos en el futuro? Tenemos que disfrutar el presente. No podemos sonreír si vivimos en el futuro. Porque ¿sabes algo? Nosotros somos trágicos. Sí, trágicos. No somos de comedias, somos de tragedia y griega. Alguien se tiene que morir, alguien tiene que sufrir y alguien te va a traicionar. ¿O no? Porque cuando armas el futuro, armas una tragedia. ¿Alguien ha armado una comedia? No, hay que armar una tragedia. Eso pasa porque nos lo heredaron nuestras abuelitas por ver tantas novelas. Pero ya las libramos de ese pecado. Hermanos, ya me voy por otro lado. Dios ha establecido el reino, por eso escogió 12 apóstoles, hermanos. Concluyo. Por eso escogió 12 apóstoles, para mostrar que el reino había llegado, y dice, así como se estableció con las 12 tribus, se establece el reino. Dios no está bromeando, ha establecido el reino y el reino está aquí. Y esto se vive aquí. ¿Y desde cuándo? Desde ahorita. ¿Me explico? Por eso la cruz decía el rey de los judíos. ¿Te acuerdas que te lo dije? Porque el rey está aquí. Hagamos nuestra vida más sencilla, amados, poniendo atención a lo que la gente de Dios vive, priorizando el reino de Dios y justicia, más bien poniendo atención a lo que la gente sin Dios vive, para que no lo vivas así o se angustia. ¿Me explico? Segundo, priorizando el reino de Dios y su justicia. Y tercero, confiando en su promesa. Somos hijos y embajadores. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.